sí, con la ayuda del Espíritu Santo, meditando en esta preciosa escritura, como lo es el libro de los Reyes. Así que le invito a abrir el segundo libro de Reyes. Vamos al capítulo número 15. Vamos a ver, a terminar básicamente los últimos versículos de ese precioso porción bíblica. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 15. ¿Lo tiene? Leo desde el versículo número 27 en adelante. Voy a concentrar el estudio en esta noche, allá en el capítulo 15, verso 32 en adelante, pero voy a leer desde el verso 27, ¿ya? Y leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, es decir, de Usías, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años. Verso número 28, esto ya lo estudiamos, léalo por favor. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey, dice, de los asirios, y tomó a Gijón, Abel-Bet-Maaca, son lugares, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Versículo número 30, léalo por favor. En el verso 31 terminará diciendo: los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Sí, en cuanto a Peca solamente tenemos esto en cuanto a su, diríamos, a su procedimiento dentro de su reinado. Pero vamos a concentrarnos desde el verso 32 en adelante, pero sí, antes de hacerlo, vamos a inclinar el rostro y vamos a poner la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente porque tú, mi Dios, permites que tu pueblo se dé cita en tu casa. Gracias también por proveer, oh Dios, de alabanza, de adoración en medio de aquellas vidas que vienen, Señor amado, espontáneamente a rendirte culto. Señor, que en esta noche el Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Necesitamos recibir de ti algo especial. Y yo creo, mi Dios, que todos aquellos que han venido con la disposición de aprender, la disposición de querer recibir más de ti, de seguro tú los vas a bendecir. Espíritu Santo, atrae a tu pueblo, aquellos que han designado en sus corazones venir, acelera sus pasos, oh Dios. No permitas que, Padre, haya obstáculos que le hagan mermar de esta tu palabra. Te suplico, Padre, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús, que lo hagas así y hagas extensiva también esa gracia sobre cada infante, sobre cada niño que habrá también, Señor amado, de recibir de parte tuya la ministración de tu Espíritu a través de tu palabra. Mi Dios, gracias, pues te doy nuevamente en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Listo. Cuando leemos los versículos, de hecho, del 27 al 31, recordará que estamos hablando del reino del norte, donde su capital es Samaria, una sola nación, dos reyes. Sí, en el sur, por su parte, todavía estará, como lo dice el versículo 27, gobernando Azarías, el cual es el gran rey Usías. Recuerde usted recuerde, y mire que le voy a tomar la lección, usted recuerda qué indicio tenía Usías o Azarías, que es el mismo, que lo hizo de alguna manera un rey ajeno a la gracia de Dios. ¿Qué es lo que había, sobre todo en el físico del rey Usías o Azarías? Lepra.
el cual me imagino que ya después de muchos años de haber gobernado, ya que este rey gobernó 52 años en el sur, mientras él estaba, diríamos, muy bien establecido en su reino, en el norte los reyes estaban prácticamente rotando, cambiándose constantemente, porque si su forma de gobernar no agradó a muchos, inclusive se llevó a cabo a muchos asesinatos dentro del mismo vínculo, diríamos, de la cúpula militar, y los mataban. Unos duraban meses en el reinado, otros llegaron a durar 1 año, 2 años, pero también los mataban. A diferencia de Peka, que duró 20 años. Pero esta forma en la que ellos gobernaron, para nada, si bien es cierto gozaban de cierta prosperidad, para nada en lo espiritual eran prosperados. Al contrario, su forma de gobernar, como lo he venido trillando en todas estas enseñanzas, estaba de mal en peor en la condición espiritual. Ahora, cuando Peka, dice la Escritura, ya al término también, ahora comenzará, dice la Biblia, a reinar en este caso, un hombre llamado Oseas, el cual conspirará ¿contra quién? Contra Peka. Dice la Escritura, ahí en la porción que hemos leído, que Asiria se levanta para ser un obstáculo en el reinado de Peka, y eso provoca que la inconformidad en su ejército o en sus principales, y se levantan contra él, le echan la culpa, es lo que básicamente se puede ver, y lo terminan matando. Si usted va al versículo 29, dice la Biblia que en los días de Peka, rey de Israel, vino el rey de Asiria llamado Tiglat-Pileser, y él tomó, básicamente, dice la Biblia, tomó Hijón, tomó Abel-Maaca, tomó Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, sabiendo que entre ellas, junto con la de Benjamín, eran una de las tribus más grandes de Israel. Prácticamente los asirios despojaron casi de todo el territorio en el reino del norte. Diríamos que si queremos como plasmar gráficamente el estudio, haga de cuenta que ya estaba quedando tan mutilado el reino de Israel, y si lo quiere comparar con Ecuador, haga de cuenta que solamente ya podía considerarse como que la provincia del Chimborazo, y la provincia del Guaya, y allí todas las otras provincias habían sido tomadas, en este caso por el imperio asirio. Mi amado, comenzaron a repartirse la nación de Israel, los asirios, de una manera abismal, pese a que se había hecho un pequeño intento de querer dar ¿qué cosa? Para poder mantener la paz. Se había dado ¿qué cosa? Dinero, se había dado talentos de plata para mantener a los asirios a distancia, pero el dinero duró poco. Más pudo la ambición, del corazón de los asirios, y arrasaron con todo. Mi amado, esto también, claro, demuestra que el rey Peka, al igual que otros reyes del norte sobre todo, tenían un terrible denominador común. ¿Cuál es ese? Versículo 28. Este rey también, al igual que otros, dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque no se apartó, dice allí, de los pecados ¿de quién? De Jeroboam, hijo de Nabat. Ahora, hasta allí todo lo que se podría llegar, a considerar en esta porción bíblica. Cuando vamos al versículo número 26, se ve que es Oseas quien lo mata y quien de alguna forma trata de tomar el trono. Dice el versículo, o arrebatárselo. Versículo 30 dice, y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peka, hijo de Remalías, lo hirió y lo mató. Versículo 30. Reinó en su lugar a los 20 años de Jotán. Ahora está hijo de quién? Hijo de Usías. Es decir que, para que no se pierda, estamos hablando de los reyes del norte, y ahora coge un pedacito de información y nos hace saber que ya Usías ya no era rey en el sur, sino ¿quién? Jotán, su hijo. Recuerde que ya la suma de los años a través de los reyes ha avanzado. Y dice ahora en el versículo número 30, Elí comenzó a reinar su hijo cuando Jotán estaba reinando ya a los 20 años, no de edad, sino a los 20 años de gobierno en el reino del sur. Ahí se levanta recién, en este caso el hijo, se levanta Oseas para reinar en el norte. Ahora, hasta allí todo lo que se ha leído.
Pero recuerde, yo le dije que no me voy a concentrar en este texto, sino en el que sigue. Simplemente lo he tomado como una breve introducción para adentrarnos en una enseñanza muy, pero muy importante en esta noche. Y tan importante es, mi amado hermano, que apunte el tema de este día. Hoy vamos a predicar por el tema lugares altos, lugar de demonios. Lugares altos, lugar de demonios. ¿A qué se debe el tema? Versículo 32 del capítulo 15 de Reyes. En el segundo año de Peca, es decir, cuando Peca estaba gobernando en su segundo año, ¿sí?, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar aquel rey que se menciona en los versos anteriores, en el verso 30. Comenzó a reinar ¿quién? Jotán. ¿Hijo de quién? De Uzías. Recordando algo de Uzías. Uzías, ya creo yo que por el año, estimándolo simplemente, la Biblia no lo dice en qué año en particular, pero estimando que ya Uzías, o que era el mismo llamado Azarías, ya de haber tenido gobernando cerca de 40 años posiblemente. Mi amado, la lepra le cae a su cuerpo como castigo porque él quiso usurpar una función sacerdotal. ¿Qué se atrevió a hacer Uzías? ¿Entrar a qué cosa en el templo? A quemar incienso, cosa que a él no le competía. Y Dios, mi amado, pese a la resistencia de los sacerdotes, diciéndole, no lo hagas, rey, a ti no te implica esta tarea, tú no eres llamado para aquello. Dios, mi amado hermano, ante la terquedad del rey, le hace aparecer lepra, pero de pies, sí, hasta la cabeza, todo. Ahora, un hombre leproso, mi amado hermano, por la sociedad judía y por normativa bíblica, tenía que vivir fuera de la ciudad. Ahora, es allí donde la Escritura nos dice, mi amado hermano, que Jotán aparece en el escenario. Posiblemente, si Jotán es un regente, Jotán antes de ser coronado como rey, es un regente, es un veedor de los negocios del rey en el reino del sur, pero todavía no es rey propiamente dicho, hasta la muerte de su padre. Pero ya en este año segundo de Peca, cuando está gobernando, muere Uzías o Azarías, que es el mismo, y sale a relucir ahora ¿quién? Jotán, su hijo. Y este reinará de una manera, diríamos, regular, pero allí es donde vamos a entrar en el tema de esta noche. Dice pues en el versículo 32, en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, en el sur. Cuando comenzó a reinar, ¿era de cuántos años Jotán? 25 años de edad, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre, dice la Escritura, fue Jerusa, la cual era hija de ¿quién? De Sadoc. Versículo número 34. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Su padre Uzías. Ahora, antes de seguir profundizando, acompáñeme en la segunda carta o libro de las Crónicas, capítulo 27. Venga rápidamente, por favor. En el segundo libro de las Crónicas, está más adelante de Reyes, capítulo número 27, versículo 1 al 2. Dice el Señor lo siguiente, del verso 1 al 2, hasta ahí voy a leer y voy a volver nuevamente a Reyes, pero no pierda Crónicas porque lo vamos a comenzar a leer también constantemente. Dice el Señor, de 25 años era Jotán cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Verso número 2, léalo por favor. Y claro, menciona esta salvedad que no la dice Reyes, pero que sí la recalca porque fue un precedente muy fuerte. Pero no, dice allí, pero no entró en el santuario de Jehová. Es decir, que no es que no iba a la iglesia, como se podría decir, o no iba al culto, no. Iba, pero no se atrevió a hacer lo que su padre
lo que su padre hizo. No fue, dice allí, o no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo, ojo, pero el pueblo continuaba, dice allí, ¿qué cosa? Continuaba, dice allí, corrompiéndose. Ahora, volvamos a Reyes, por favor. Volvamos a Reyes y veamos en qué el pueblo en el tiempo tanto de Uzías, porque Uzías no pudo evitar esto, ni tampoco Jotán lo podrá. Versículo número 35 del capítulo 15 dice, con todo eso los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos y edificó, ahora hablando de lo que hizo en este caso Jotán, edificó él la puerta más alta en la casa de Jehová. Ahora, en ese punto, que es un punto seguido, hay dos sucesos. En el primer suceso se identifica que el pueblo seguía o continuaba sacrificando, ¿qué cosa? En los lugares altos. Y luego también se nos hace saber que el rey Jotán, había edificado, ¿qué cosa? La puerta o la muralla más alta frente al templo o a la casa de Dios. Como cosa positiva mezclado con algo negativo. Y en esta noche, mi amado, me voy a concentrar en este aspecto en particular. ¿Por qué para casi creer, Dios podría decir el 99% de los reyes, por qué se les hacía casi que imposible dejar que el pueblo continúe corrompiéndose, como sí lo dice Crónicas, corrompiéndose en los lugares altos? Hubo un rey, solo uno bíblicamente hablando, solo un rey pudo tirar abajo los lugares altos. Y ese rey, lo veremos más adelante, eso está ya en el capítulo 18 en adelante, ese rey se llamará el rey Ezequías. El rey Ezequías. Ese rey sobresaldrá por encima de cualquier otro rey, porque éste erradicará por completo, cortará de raíz todo tipo de idolatría en los lugares altos. Cosa que ningún otro rey pudo llevar a cabo semejante tarea. Ahora, me nace una duda, una inquietud. ¿Por qué se hacía tan difícil a los reyes no lidiar con esta situación de quitar la idolatría o quitar esa adoración en los montes altos que se habían erguido para comenzar supuestamente a buscar de Dios? O así se comenzó a hacerlo, pero con el pasar de la práctica y de los años comenzaron a adorar a los demonios. Mi amado, lo primero que yo debo de saber es qué dice la Biblia, qué es lo que se hacía en detalle en esos lugares altos. Cuando uno va al versículo 35 del segundo libro de los Reyes, capítulo 15, lo primero que me hace saber el texto bíblico es que en ese lugar se hacían sacrificios. ¿Lo tiene? Versículo 35. Con todo eso los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún. Ahora, primer precedente, y puede irme apuntando, por cierto, en esos lugares se hacían sacrificios, es decir, que se ofrecían víctimas, pero la pregunta es, ¿para quién eran esas víctimas? Y allí es donde había una mezcla entre lo santo y lo profano. Ya vamos a ver a qué me refiero más adelante. Pero se quemaba también, dice la Biblia, como segundo aspecto, se quemaba incienso. Algo que el pueblo estaba habituado en el reino, obviamente, del sur, en Judá, en Jerusalén, porque a Dios, a Jehová, también se le levantaba o se le quemaba incienso. Mi amado, ¿qué hizo de este lugar un lugar tan duro de erradicar en el pueblo? De primera mano, mi amado hermano, acompáñeme por favor, porque es necesario comenzar a ver en detalle, algunos aspectos de este estudio. Vayamos al segundo libro de los Reyes mismo, en el capítulo 18. Me voy a adentrar solo para tomar el precedente en el reinado de Ezequías. ¿Qué había? ¿Qué se hacía? ¿Y por qué esta situación se volvió insostenible en todo reinado? Segundo libro de los Reyes, capítulo número 18. Voy a leer, por favor, versículo número 3 en adelante. ¿Lo tiene?
hablando del rey Ezequías, dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. No se refería necesariamente que él era el hijo, sino que era de descendencia de su padre David. Él quitó los lugares altos, y ponga asunto a esto, y quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, que eran en sí mismos troncos de madera tallados allí los dioses, sí, para poderlos adorar, e hizo pedazos, amado, lea esto, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Versículo número 4 estamos. Porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y él por su parte la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. Mi amado, en los lugares altos se hacían sacrificios, posiblemente para poder brindarle tributo o adoración o veneración a una diosa llamada Ashera, la cual, como ya hemos visto a través del estudio, era considerada la esposa ¿de quién? ¿De qué otro dios pagano en Canaán? Baal. Ella era considerada la diosa de la fertilidad y también de las cosechas. Llamado, mientras que Baal, siendo el esposo, era el protector de toda la creación, sí, de acuerdo a las costumbres paganas en Canaán. Eso se había implantado penosamente en un supuesto sacro, diríamos, culto que se realizaba. Pero lo que sí nos llama la atención o es motivo de estudio es que esa serpiente que el mismo Moisés en su debido momento, cuando estaba en el desierto, la había hecho él mismo crear para poder simbólicamente atraer la atención del pueblo que había sido mordido por serpientes. Si todo el que mirara esa serpiente, dice la Escritura, quedaba sano del veneno de las serpientes ardientes. Mi amado, esa serpiente había sido levantada y estaba siendo objeto ¿de qué? De adoración. En esos lugares altos, mi amado hermano, el pueblo, todo el pueblo se corrompía en gran manera. Todo el mundo iba a aquel monte, sí, y comenzaba a invocar, por un lado a Dios, pero por otro lado también ¿a quién? Diríamos así, a los dioses paganos. Cuando uno va, y acompáñeme por favor al libro de Levítico, volvamos al texto obviamente inicial de estudio que es Reyes, pero veamos como referencia el libro de Levítico, capítulo número 26. Dios había anticipado algo antes de que suceda. ¿Qué cosa? Mira lo que nos dice este libro. En el libro de Levítico, capítulo número 26, dice el Señor, ¿ya lo encontró? Levítico capítulo número 26. Versículo número 15 en adelante, hasta el 30 voy a leer. Dice el Señor allí lo siguiente, versículo número 15. Es un poquito extensa la lectura, pero necesaria. Versículo 15, sí, al 30. Bueno, desde el 14. Pero si no me oyereis y hiciereis todos mis mandamientos, y si desdeñareis, es decir, y si malograreis, si mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os, dice aquí, os persiga. Verso 18, ¿podrías leerlo, por favor? Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. Es decir,
no vas a recibir respuesta de mi parte. Y vuestra tierra como bronce, es decir, por más que siembre no vas a poder cosechar. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduvierais conmigo en oposición y no me quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Verso 22, léalo por favor. Y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, es decir, haciendo lo opuesto a lo que yo te ordeno, yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Verso 26, léalo por favor. Y si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Y el verso 30, aquí quería llegar. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Y haré, dice aún más, desiertas vuestras ciudades, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Hasta ahí la lectura. Mi amado, si usted es un poquito atento en la lectura, esto Dios, de alguna forma, ya lo profetizaba antes de que ocurra. Porque esta orden, el pueblo la recibe ¿en dónde? En el desierto. En el desierto. Dios ya veía a futuro que los lugares altos iban a ser provocación ¿de qué? De idolatría en el corazón de su pueblo. Ya lo veía Dios. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero el hecho de que Dios alerte de algo que va a venir y que posiblemente pueda ser inevitable, no es excusa para nosotros y decir, bueno, si Dios ya sabe que voy a pecar, pues voy a pecar. Cuando la advertencia de Dios te anticipa algo. Aleluya. Cuando la advertencia de Dios te anticipa algo, no es para que te conformes a la advertencia, sino para que corrijas tu vida conforme a la advertencia y no caigas o no incurras en transgresión. Ahora, cuando uno va, mi amado hermano, al capítulo número 15 del libro de los Reyes, uno lee, mi amado, allá en el versículo número 35, los lugares, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba, dice la Escritura, aún y quemaba incienso en los lugares altos. Ahora, voy a determinar en esta noche 2 tipos por los cuales, si el hombre puede llegar a tener también en la actualidad este tipo de lugares altos. Y hay 2 incidencias que son muy fuertes en el texto. La más común o la más fácil de detectar es que el pueblo a sabiendas caiga en idolatría con las cosas que también el mundo allá afuera tiene como ídolos. Es el primer gran indicio por el cual yo se podría decir, hermano, fulano o sutano no está adorando a Dios de todo corazón, porque a la verdad, aparte de su Dios, tiene otros dioses ajenos delante de su Dios. Y bien puede ser el trabajo, bien puede ser el dinero, bien puede ser la casa, bien puede ser sus hijos, bien puede ser el peloteo, bien puede ser, qué sé yo, algún tipo de amistad. Su salud puede ser inclusive su propio Dios, su belleza física o exterior. Mucha gente invierte miles de dólares para verse siempre joven.
Y puede tener una fijación. Mi amado, hay gente que puede tener como ídolo en una situación de ser un comprador compulsivo. Muchas cosas pueden ser ídolos que también allá afuera, podríamos decir, también se ve este tipo de, diríamos, de indicio de inclinaciones. Y Dios, claro, frente a esta situación, Dios determina en su palabra que los idólatras tampoco heredarán el reino de los cielos. Pero este tipo de idolatría es muy fácil de identificar. Pero también cuando se leía el libro de las Crónicas, se nos dice que habían tomado como pretexto también de idolatría la serpiente. Y eso sí es preocupante. Tomaron un ícono, un referente espiritual que Dios había usado en su debido momento para ahora elevarlo a idolatría. Y eso, mi amado, tiene que ver con un tipo de idolatría muy escondido, que no es otra cosa más que el pueblo tomó un sistema de culto como ídolo. Y eso es preocupante. Usted puede, mi amado, sin darse cuenta, caer en idolatría llevando su propio sistema de religiosidad o su propio sistema de adoración, pensando que al hacerlo está adorando al Dios vivo, pero Dios bien podría decir, a mí tú no me estás adorando. Mira que cuando uno ve en adoración y búsqueda a dos individuos, Abel y Caín, mi amado, uno de ellos no estaba adorando a Dios como Dios quería ser adorado. Usted sabe por la Escritura que Dios anhela que se lo adore en espíritu y en verdad. Mi amado, pero el pueblo estaba haciéndolo a través de la adoración a la serpiente de bronce. Y vuelvo y repito, un referente, esto era un referente espiritual para el pueblo. Y claro, lo hacía también de manera muy abierta, adorando a la diosa Acera, que era, como se le mencionaba, la diosa pagana cananea, que ellos rendían tributo para poder, diríamos, dedicar sus cosechas, sus cultivos, la siembra y la cosecha, toda la fertilidad, en este caso de su ganado, todo se lo ofrecían a esta diosa. E inclusive, la costumbre era tan, diríamos, aberrante, que hasta se podría llegar a ofrecer en culto a sus propios hijos primogénitos. Mi querido hermano, estos referentes de culto, fueron un traspié para el pueblo de Israel. Y claro, como el pueblo no pudo penosamente, porque los reyes fueron flojos a la hora de gobernar o de confrontar este tipo de aberraciones, mi amado, esto se hizo un cáncer en medio de la sociedad. Y para Jotán fue un dolor de cabeza, claro que sí. Ahora, cuando vamos a la Escritura, mi amado hermano, estamos hablando básicamente de un tiempo allá por los años 740 al 730 antes de Cristo. Cuando vemos a Jotán prácticamente queriendo confrontar la problemática, se vio impedido. Dice en el mismo libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, venga conmigo por favor nuevamente, avance un poquito, solo para un referente más. Y lo dejamos allí en breve. En Segundo de Reyes, capítulo 18, nos dirá el texto bíblico también lo siguiente. ¿Lo tiene? Versículo número 3 estamos. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, por eso dice que los cortó porque estaban tallados en árboles, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y los llamó Neustán. Versículo 5, léalo por favor. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que, dice la Biblia, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová, ojo, estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba,
él se rebeló contra el rey de Asiria y, a diferencia del reino del norte, ¿qué hizo el rey en el sur? Se rebeló, no le sirvió. Mi amado, cuando retomamos el tema como tal, los lugares altos, versículo número 35 del capítulo 15 de Reyes, los lugares altos con todo no pudieron ser quitados porque el pueblo sacrificaba aún en ese lugar. Mi amado, vemos hasta cierto punto la tolerancia de un rey que, si bien es cierto, hace lo recto, pero no hace lo perfecto. Y esto para mí sí es un agravante. Hacer lo recto o hacer lo que a Dios le agrada, en parte, no es caminar con integridad. Tú podrías sentirte satisfecho diciendo, hermano, hoy me siento bien. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, hoy puede ser que haya venido a evangelizar, me esforcé, hice rápido también en casa las cosas, he venido al culto e inclusive pienso quedarme hasta para orar. Y usted, luego de esa jornada, diríamos, de esfuerzo, va a la cama y diciéndole al Señor, gracias, qué glorioso día que he tenido. Pero eso no implica, mi amado hermano, de que Dios hasta cierto punto esté totalmente complacido contigo si sigues guardando de pronto en tu corazón odio contra alguna persona. Es decir, has hecho lo recto delante de Dios, pero al mismo tiempo tienes entronado en un lugar muy alto de tu corazón un sentimiento que en nada te favorece cuando se trata básicamente de que Dios pueda ahondar en tu vida y decir, este hijo no solamente hace lo bueno por lo externo, sino también en lo interno. Y ese tipo de lugares altos, es evidente que si uno no los derrumba, si uno no los hace pedazos, como lo hizo en este caso Ezequías, mi amado, van a tender a entronarse en tu vida. Y muchos querrán, o buscarán oportunidades para tirarlo, y no podrán. Mira, te estoy diciendo desde el inicio que casi el 99% de los reyes no pudieron tirar los lugares altos. No porque no hayan querido. Simplemente cuando lo quisieron confrontar y sacar al pueblo para que deje de adorar, temieron más a lo que diríamos así, al pueblo antes que al mismo Dios. Temieron más, por así verlo en la escritura, a las consecuencias que esto, o a la mala reputación frente al pueblo, que esto a ellos les terminaría afectando antes que agradar al Dios que los había puesto en ese trono. Cuando uno va a la escritura, mi amado hermano, acompáñeme por favor. Mira lo que nos dice el Señor en su palabra de primera mano. Dice en la primera carta de los Corintios, capítulo número 10, versículo 19 al 21, lo siguiente. En la primera carta a los Corintios, capítulo número 10. ¿Lo tiene? ¿Qué digo? Dice el versículo 19. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo. Y mira por dónde va el asunto. Y vamos a entrar en materia. O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Mira que el pueblo hacía las dos cosas. O tenía los dos referentes. Primero, ellos tenían un ídolo. Segundo, ellos sacrificaban algo a los ídolos. Mira que aquí hay dos instancias que parecen estar bien entrelazadas entre sí. Hay muchos que dicen, sí, pastor, yo tengo eso, pero yo no le rindo culto a eso. Lo tengo es de adorno nada más. Diría usted, ¿está bien o está mal? A mí me han confrontado con esas preguntas. Sí, tengo aquello, pero eso lo recibí como herencia de mi abuela. Desde mi abuela me lo dejó. Pero yo no me santiguo, yo no le pongo vela, yo no hago nada, pero está ahí como un mero recuerdo. O un mero adorno. Dirá cualquiera, sí, pero sigue siendo un ídolo. Sí, pero yo no le sacrifico nada a ese ídolo. Puede ser, pero ¿qué referente hay para los que vienen tras de ti? ¿Qué referente hay para aquellos que de pronto no tienen la madurez que tú tienes?
Aparentemente muchos reyes no iban a los lugares altos a sacrificar, pero el pueblo sí iba. Y Pablo, queriendo en medio de una sociedad griega que estaba atestada de ídolos, Diana era una diosa principal del imperio griego y romano también, dirá entre otras cosas, ¿qué digo pues? El ídolo es algo, ¿qué dice la Escritura? Lo es aquello que se sacrifica. Versículo 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. De ahí viene el tema, en esencia. Lugares altos son lugares de demonios. Por muy inofensivos que estos se vean, por muy, diríamos, insignificantes que usted los podría llegar a tener en su concepto, un lugar alto, es decir, un referente donde usted ha puesto un ídolo, está, mi amado hermano, propenso, aunque si usted se dé cuenta, está propenso en caer a una adoración, a algo que no solamente no es Dios, sino que está identificado por la Biblia como un demonio, o como un culto, sí, a las fuerzas, de las tinieblas, o el imperio de Satanás. Dice la Escritura, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Yo hago una pregunta al texto. ¿Tú crees que cuando alguien buscaba en su ignorancia, no sé, un crucifijo, veía a un demonio en él? Cuando alguien antes buscaba, queriendo acercarse a Dios, en el cuadro de la Virgen, ¿tú crees que alguien pensaba o se le cruzaba por la mente de que estaba buscando a un demonio? ¡Claro que no! En nuestra ignorancia, la forma inocente de ver las cosas, era que nos acercábamos, ¿era a quién? A través del cuadro, o a través de una estatua. ¿A quién nos acercábamos? En nuestra ignorancia. A Dios. Pero cuando vamos a la Escritura, la situación es un contraste totalmente diferente. Cuando el hombre se acerca a un ídolo, así el ídolo se asemeje a Dios o en apariencia de algo divino, Dios mismo nos menciona primeramente que Él nunca se ha mostrado ante persona alguna para que se haga una cosa semejante a Él. Porque Dios, mi amado, evita a toda costa la idolatría del pueblo. Hay gente, mi amado, que puede tener como ídolo, y lo mencioné de manera muy visible, puede tener un deporte, puede ser algún juego, puede ser, mi amado hermano, como le mencionaba, el trabajo, puede ser, sí, el dinero, puede ser su salud, su apariencia. Hay gente que, como le mencionaba, es compradora compulsiva, que si no está gastando, no vive. Hay gente que está acostumbrada siempre a tener $1 en el bolsillo, y si no lo tiene, lo busca con desesperación. Y eso bien puede encasillarse como un ídolo. Pero también hay quienes pueden, mi amado, inclusive le digo esto, se escuchará un poquito raro, pero hay quienes adoran más la Biblia que al Dios de la Biblia. Hay gente que puede adorar la iglesia y no al Dios de la iglesia. Hay gente que puede adorar los milagros antes que al dador del milagro. Y son referentes espirituales, pero que no necesariamente, mi amado, puedan ser Dios mismo. Tú puedes adorarlo a Dios y puedes estar agradecido por un milagro. Puedes estar satisfecho por haber leído la Biblia, pero la Biblia no es objeto de adoración, sino el Dios de esa Biblia. Dice la Escritura, mi querido hermano, terminando este pasaje allá en Corintios, en el capítulo 10, no podéis, mira cómo ya lo deja tan diríamos, remarcado. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa ¿de quién? De los demonios. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque cuando uno va a la Escritura y cuando se le habla a la iglesia de la idolatría,
Quiero por favor que vengas conmigo al mismo versículo capítulo 10 de Corintios, verso 14. Mira lo que dice el Señor. ¿Qué nos dice allí? ¿Qué nos dice? ¿Podría alguien leerlo a viva voz? Por lo tanto, ¿qué dice? Amados míos, en pocas oportunidades usted verá en Dios diciéndole a su pueblo que huya de algo. Si hay un referente y se lo viene estudiando con los jóvenes los días sábados, es que Dios, por ejemplo, me manda a huir, aun cuando se vea como cobarde, pero me manda a huir, entre muchas cosas, de la fornicación. Pero también me dice como referente de idolatría que el creyente debe de estar dispuesto, ¿qué cosa hacer con los ídolos? Huir delante de ellos. No porque el ídolo me pueda vencer, porque el ídolo no puede hacer absolutamente nada. Si yo paro aquí a un San Gregorio parado aquí en estatuilla, no puede hacerme absolutamente nada. Pero el que sí me puede hacer daño es mi corazón. Frente a lo propenso que éste puede llegar a ser frente a esa estatuilla. Y frente a mi, débil corazón, Dios me ha dicho, huye de la idolatría. Huid de la idolatría. Mi amado, hay formas en las que usted puede derribar lugares altos en su corazón. Primeramente, hay que identificarlos, obviamente. Porque si alguien no se mira en su interior y no se hace un acto de conciencia, no podría llegar a establecer si tiene o no ídolos. Cuando uno va al libro de Ageo, que es el primer indicio como para poder vencer esos ídolos que están entronados en la vida de los creyentes y tienen años de años, mi amado, y no te dejan obviamente ser perfecto como Dios quiere que lo seas. Cuando uno va al libro de Ageo, capítulo número 1, mira lo que nos dice el Espíritu Santo, versos 5 al 6. Libro de Ageo. ¿Está Ageo en la Biblia? Claro que sí. Es el penúltimo libro. No, el antepenúltimo, perdón, libro de la Biblia. En el capítulo primero, lo primero que Dios nos manda para poder identificar si tengo o no ídolos en mi vida, mi amado, debo de considerar estos dos versículos, el verso 5 y obviamente el verso 6. Y aquí vamos a entrar en una solución para sacar ídolos en cualquier lugar alto de nuestras vidas. Versículos 5 al 6, capítulo primero. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ponle asunto a esto. Meditad bien, ojo, meditad bien sobre vuestros caminos. Y mira cómo Dios me lo pinta. No me dice medita en tus caminos, no, me dice meditad bien. Diríamos, hazte un examen exhaustivo. Mira que cuando uno va a un laboratorio puede hacerse un examen denominado hemograma completo, donde está involucrado obviamente un análisis en la sangre, en las heces y en la orina. Pero esto te puede llegar a determinar algo mucho más profundo. No. Habrá que hacerse de pronto, como dicen algunos, un cultivo de algo a través de esos mismos, de estos mismos elementos. Mi querido hermano, cuando Dios me dice, medita bien, me está diciendo, siéntate o haz un par en tu vida y haz en ti un escaneo. Ya queriendo usar términos modernos. Analízate bien. ¿Y cómo? ¿Qué me puede llevar a mí en la vida a decir, algo me pasa? Y Dios me dará el precedente, Dios me empujará. Diríamos que Él será el que provoque la situación para que yo me detenga. ¿Por qué? Mira, voy a ligar muy estrechamente el verso 5 del 6. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y cuándo yo voy a meditar? Cuando me comience a ocurrir esto. Verso 6. Sembráis mucho, recojo poco. Como, pero no me sacio.
Debo, pero no me quedo satisfecho. Me visto, pero no me caliento, ¿sí? Y el que trabaja a jornal o por paga, cuando recibe su dinero, lo recibe, como dice la Escritura, en saco roto. Es decir, por más que vivo trabajando o trabajo para vivir, mi amado hermano, aún el dinero se me hace agua. Con todos estos elementos que Dios, ojo, Dios comienza, no es que Dios te va a decir, mira, te voy a poner en un tiempo de escasez, no, esto Dios comienza simplemente a hacerlo aflorar en mi vida. Y cuando eso comienza a aflorar en mi vida, Dios me dice, ojo, medita bien en tus caminos. ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo? Quiero que detectes si realmente hay o no hay en tu vida algo que está desplazándome a mí. Porque si algo en tu vida, de a poco, sin darte cuenta, te desplaza a Dios, eso por lo cual tú has desplazado a Dios, se convierte instantáneamente en un ídolo. Llámalo como tú quieras. Como tú quieras. Mano, es que ahora estoy ocupado. Esa ocupación está desplazando a Dios. Ese ha comenzado a ser tu ídolo. Así de sencillo. Hermano, es que ahora paso más tiempo en el gimnasio. Y mira que entonces, la gente dice que el hacer ejercicio es salud. Sí, pero ¿hasta dónde la salud o el ejercicio debe de ocupar tiempo en tu vida? Si eso desplaza a Dios, eso, mi amado hermano, se está convirtiendo en tu ídolo. Así de sencillo. Uy, hermano, es que estoy enternecido con ese nieto. Prácticamente me levanto para él. Paso todo el día atendiéndolo a él. Que tengo que dejarlo dormidito, bañadito. No tengo tiempo para el culto. Ya no leo la Biblia. Termino extenuado. Ese niño, que bien tú lo quieres, si está desplazando a Dios, se está haciendo tu ídolo. No digo que vaya y destruya al nieto o al hijo, cuidado. Lo que digo es que primero es Dios, luego tu nieto. Primero Dios, luego tu marido. Primero Dios, luego tu casa. Primero Dios, luego tú. Primero tu Dios. Medita, detecta qué está desplazando en tu vida a Dios. Medita en tu vida. Es lo primero que tienes que hacer para quitar lugares altos que tendrán mucho tiempo en tu vida. ¿Qué te está absorbiendo? El televisor, el internet. Aleluya. ¿Qué te está desplazando en tu vida? Predicamos a capela, querido hermano. Aleluya. Me está saboteando. Aleluya. 1, 2. Ahí estamos. Aleluya. Tanto micrófono y tan poco sonido. Mis amados hermanos, insisto, si hay algo en tu vida, tienes que meditar. Y tú, no otro, tú sabes qué es lo que está desplazando a Dios. Tú, no lo conocerá nadie. Porque hay cosas, mi amado hermano, que pueden simplemente involucrar tu sentimiento. Puede ser que un sentimiento está desplazando a Dios. Y más te hace peso el sentimiento de alguien, por alguien, mi amado, que sin darte cuenta, ahora tu vida no es Dios, tu vida es ese suspiro. Medita. ¿Qué más, mi amado hermano, nos puede ayudar a quitar ídolos en esos lugares donde no deberían de estar? Porque si alguien debería estar en un lugar alto, es nuestro Dios. Amén. Mi querido hermano, segundo, la Biblia dice, una vez que encuentres a ese ídolo en tu vida, Dios te manda como lo que se leía en Corintios 10:14. ¿Qué dice? Amados míos,
Con los ídolos no se puede transar, al igual que con la fornicación. Con los ídolos no se puede, bajo ninguna circunstancia, mi amado, entrar en negociación. Porque a la larga, el compromiso que tú pongas sobre un ídolo o sobre aquello que te está atando de pies y manos, a la larga, con el tiempo, te terminará absorbiendo, te terminará venciendo. Un ídolo no puede cohabitar juntamente dentro de una vida cristiana. Por eso es que la Escritura nos decía, ya se leía también en Corintios, recordará usted capítulo 10, que también más decía el Señor, mi querido hermano, con respecto a la idolatría. Volvamos por favor al libro de Corintios, a la primera carta, capítulo número 10.